Continuando con la unidad número 3, vamos a ver lo que vienen siendo dos temas. Diferencia entre fotografía aérea y mapas, y el otro tema es fotointerpretación agronómica. Entre las principales diferencias que puede existir entre los mapas y la fotografía aérea son las siguientes. El mapa topográfico es una proyección ortogonal del terreno sobre un plano de referencia horizontal, mientras que la fotografía aérea es una proyección central del terreno sobre un plano horizontal. Primera diferencia, la proyección. 2. El uso en los mapas de la proyección ortogonal implica que es una representación geométricamente correcta, mientras que en la fotografía aérea su representación no es correcta debido a los siguientes puntos: desplazamiento por el relieve, desplazamiento por la inclinación y la distorsión que pueda generar el lente de la cámara. En los mapas la escala es uniforme y perfectamente determinada. En la fotografía aérea posee una escala variable dependiendo de los desniveles del terreno y la inclinación de la cámara. En el mapa todos los elementos del terreno están representados mediante símbolos, y en la fotografía aérea todos los detalles del terreno aparecen en su forma natural. Esas son sus principales características, o mejor dicho, diferencias que existen entre lo que es un mapa y una fotografía aérea. Otro tema es 3.5, fotointerpretación agronómica. Debemos distinguir dos aspectos importantes en lo que es este tipo de fotointerpretación, que va a ser la fotoidentificación y la fotointerpretación como tal. Suenan parecidos, pero cada uno significa algo diferente. La fotoidentificación va a ser identificar en la imagen cualquier rasgo físico o cultural que podamos observar sobre la superficie terrestre. Esto aparece en las fotografías aéreas. Vamos a identificar los siguientes: lo que son relieves, como son cerros, montañas, sierras, lomeríos; hidrología, como son escurrimientos, lagunas, manantiales; vegetación, puede ser arbórea, arbustiva, herbácea, pastizales o vegetación acuática en su caso, y también un proceso que puede ser la erosión. Dentro de los rasgos culturales que podemos encontrar van a ser los asentamientos humanos, carreteras, terracerías, veredas y caminos. Los rasgos culturales, como habíamos visto en la unidad número 2, van a ser todos aquellos que el hombre los ha generado. La fotointerpretación. Ya vimos cómo identificar los objetos. Ahora, ¿cómo los vamos a interpretar? Es la ciencia y arte de observar, analizar, deducir e interpretar la identificación de los rasgos y detalles de la superficie terrestre que aparecen en las fotografías aéreas con un fin definido. Por ejemplo, si yo identifico un relieve, ¿sí?, y ya sé que es un cerro, ¿para qué voy a utilizar ese cerro? Ese va a ser lo que es mi fin definido. Dentro del proceso de fotointerpretación hay fases, y esas fases van a ser las siguientes. El proceso fotointerpretativo, ¿sí?, comprende dos fases. Es el análisis deductivo. Va a ser lo siguiente: hacemos un examen fotointerpretativo de los rasgos particulares que se observan en una fotografía. Simples fenómenos que vamos a considerar simples y generales que se producen. Ya vimos lo que es un cerro, qué es un camino, qué es un río, etc. Eso es el deductivo. Cuando hagamos la síntesis deductiva, va a ser formular conclusiones generales para qué lo vamos a ocupar. Entonces vamos a ir de aspectos generales a aspectos más particulares. Los tipos de interpretación son los siguientes. Vamos a encontrar 11 elementos a considerar, los cuales se describen a continuación, de lo que vamos a considerar como tipos de interpretación. 1. Las presas. En las fotografías aéreas se ve bien el almacenamiento de agua ubicado, ¿sí?, lo que es la construcción de la presa en forma perpendicular a lo que es el cauce de los ríos o arroyos. Las barrancas. Son depresiones que vamos a anotar, y un rasgo característico de estas es que presentan un corte en el terreno con tonos oscuros. ¿Por qué? Porque de un lado le da sol y del otro lado le da sombra. 3. Los arroyos. Se identifican por ser unos trazos o unas líneas con una anchura irregular y también, ¿sí?, de forma zigzagueante.
Normalmente cuando llevan agua continua son de tono oscuro y cuando es intermitente la corriente son de colores claros. 4. Bordos. Van a ser todos cuerpos de almacenamiento de agua que se usan para riego o para abrevaderos, que normalmente se generan de una manera muy tradicional. Número 5. Cercos vivos. Van a ser todo el tipo de vegetación que podamos encontrar, como son árboles o magueyes, que van a dividir terrenos de cultivo, que son parcelas, y áreas de parcelas en terrenos de uso común. Accesos parcelarios. La finalidad es dividir parcelas y se identifican como fotografías con trazos regulares. Los caminos se ven bien marcados como si fueran un pequeño tablero de ajedrez. ¿Sí? Las tonalidades van a ser claras debido, ¿sí?, a que es el camino y deja de haber vegetación, por lo tanto, da esa tonalidad que contrasta con el color verde de los cultivos. Cercas de piedra. Se distinguen por una línea delgada y continua de un ancho constante que corresponde a divisiones de terrenos. Se alcanzan a distinguir muy bien esas formaciones. Los canales. Normalmente los canales se van a distinguir, ¿sí?, porque normalmente son trazos de líneas que son regulares. Llevan el agua para abastecer poblaciones. También se alcanzan a ver de colores oscuros, pero a diferencia de un arroyo, la línea es totalmente regular. La carretera. Se van a ver con colores dependiendo el material con el que están revestidos. Si son concreto, van a ser blancas, y si es concreto asfáltico, se van a ver de colores oscuros. Las líneas están bien definidas y normalmente se encuentran de una población a otra. Las vías de ferrocarril son líneas muy delgadas, más delgadas que las carreteras, de tonos oscuros. Sus trazos son más rectos que el de las carreteras y sus curvas son amplias y suaves para poderlas distinguir. Y el número 11 son las terracerías, que van a ser los caminos que no están revestidos por ningún material. Y algo que caracteriza a ellos es que los colores que se tienen son claros. Luego se distingue, son anchos y comunican una población a otra. Partes. Para ver las fotografías necesitamos de dos aparatos que nuevamente se ocupaban hace algún tiempo. El primero se llama estereoscopio de espejo o de bolsillo. Este estereoscopio, también llamado dióptrico, es un aparato que sirve para reconocer los terrenos sobre el mismo terreno. ¿Qué significa? El equipo es un equipo pequeñito como si fueran unos lentes y puede ser manipulado, o sea, me refiero a que puedo llevármelo, andar en campo, traer la fotografía y estar observando rasgos, ¿sí?, que al ojo humano le cuesta trabajo. Entonces, ese lente que tiene, ese estereoscopio dióptrico, tiene un pequeño aumento que nos va a permitir observar los rasgos dentro de la fotografía para poderlos fotoidentificar y fotointerpretar en su momento. El otro aparato se llama estereoscopio mixto o complejo, o compuesto, perdón. Este se llama compuesto porque normalmente los lentes están de cierta manera alineados a unos espejos y unos prismas para que mediante la refracción de la luz aumente los rasgos y detalles que aparecen en las fotografías. De esta manera, ¿sí? Tenemos lo que viene siendo esta parte que son los lentes que vamos a tener. Los espejos los tenemos en esta parte que van en las paredes de lo que es el estereoscopio compuesto, ¿sí?, y van a provocar precisamente esa refracción que existe. Aquí abajo, en esta parte, tenemos una fotografía y otra. A diferencia del estereoscopio de óptico, nada más vemos una fotografía aquí. En el compuesto o mixto vamos a tener que ver dos fotografías y aquí es donde vamos a ocupar el paralelaje. ¿Por qué? Porque si yo cierro un ojo, voy a ver la fotografía de una manera y si cierro mi otro ojo, voy a verla de otra perspectiva. Por lo tanto, aquí es necesario verlo con los dos ojos. Va a dar la apariencia de ver que estamos haciendo lo que comúnmente se conoce como visco en los ojos. Vemos dos, ¿sí?, que como que se sobreponen unas a otras. Al momento que las juntamos y alineamos rasgos característicos, por ejemplo, una carretera, la misma carretera que vemos del lado derecho aparece en la otra fotografía del lado izquierdo. Cuando las juntamos, ¿sí?, automáticamente dejamos de ver dos figuras para ver uno solo.
En ese momento, el estereoscopio de espejo lo único que va a proporcionar o lo que va a provocar es que la fotografía que es plana la veamos en tercera dimensión, donde las partes como las sierras, los lomeríos, montañas, se elevan y así poder distinguir mejor los rasgos de la fotografía. Los criterios que vamos a tener para realizar una buena fotointerpretación van a ser los siguientes. Se van a dividir por grupos. El primer grupo va a dar las condiciones de las propias fotografías, es decir, su expresión física de los elementos que se tienen en este grupo, como van a ser los siguientes: el tono, la textura y la microtextura. El grupo número 2 va a ser derivado de objetos o rasgos cuyas imágenes integran las fotografías aéreas, y las imágenes especiales a este grupo pertenecen la forma, el tamaño, la sombra y la relación de objetos o rasgos asociados a microrrasgos no topográficos que podemos observar. Aquí va a ser importante, precisamente cuando hablemos de forma y tamaño, la dimensión del objeto que estamos observando, como puede ser un lomerío, como puede ser una barranca, las sombras que puedan generar para determinar de qué lado es la posición del sol, para poder observar mejor esos rasgos que podemos encontrar y checar algunos rasgos, microrrasgos no topográficos, como pueden ser la ubicación de algunas ciudades. Grupo número 3. De los derivados de la topografía, ¿sí? Estos vamos a ver en un modelo tridimensional, de los cuales encontraremos formas topográficas o relieve terrestre, lugar y sitios, ¿sí?, que podamos ser de interés, posición o gradiente, que se refiere a la ubicación de cada objeto, ruptura de pendiente, si es que nosotros venimos checando la pendiente de algún terreno y en determinado momento es cambiada porque puede haber una terraza, ¿sí?, y la pendiente de venir con una cierta inclinación se vuelve plana. Y alineación, ¿sí?, o rasgos no alineados, por ejemplo, de árboles, de cercas, de torres de luz, etc. El grupo número 4 va a ser derivado de las características fisiográficas y geomorfológicas de rasgos naturales. A este grupo pertenecen lo que es la erosión y el drenaje. Se van a ver bien ubicados cuando un terreno se encuentra en proceso de erosión, cómo se va descubriendo poco a poco de su cobertura vegetal, y del drenaje cuando el mismo terreno se encuentra anegado debido a que está muy saturado por la acumulación de agua, o viceversa, que se encuentren demasiado secos porque el drenaje que tienen permite, o mejor dicho, no permite que el terreno pueda absorber el agua suficiente, sino la elimina antes de hacer esa absorción. Con estos criterios nosotros podemos identificar cualquier rasgo en la fotografía, ayudado con los criterios de síntesis deductiva y análisis deductiva, para poder establecer de cualquier tipo de proyecto en una fotografía, ¿sí?, las condiciones para poderlo realizar. En la actualidad, ¿sí?, ya muy poco se manejan estos equipos, normalmente fueron suplidos por lo que es la fotografía satelital, ¿sí?, y el manejo de programas de información geográfica que veremos más adelante. Por su atención, gracias.